Hola, hola chicas, vamos a hacer la segunda parte de la Virgen María. Vamos a hacer el cabello, el velo y las facciones de la cara. Empezamos con el tutorial. Vamos a hacer el cabello en color café pardo. Empezamos con un anillo mágico de 7 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2. Unimos con un punto deslizado y haremos 3 mechones. Vamos a hacer 45 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 41, 42, 43, 44 y 45. Ahora vamos a hacer 2 cadenas más. 1, 2. Ahora vamos a hacer un aumento triple de puntos medios altos en la tercera cadena. Son 3 puntos medios altos en un solo punto. Así. Ahora vamos a hacer un punto medio alto, un aumento. Vamos a hacer esta secuencia de un punto medio alto, un aumento por 10 veces. Hicimos un punto medio alto, un aumento por 10 veces. Ahora vamos a hacer 24 puntos medios altos. 1, 2, 3, 22, 23 y 24. ¿Listo? Ahora vamos a unir con un punto deslizado saltando un punto de el siguiente y en la hebra de adelante. La hebra de atrás vamos a dejar para luego seguir tejiendo. Como este mechón idéntico vamos a hacer 2 más. En total hicimos 3 mechones. Ahora este último mechón vamos a unir con un punto deslizado saltando un punto. De el siguiente sería este y en la hebra de adelante. Vamos a hacer la vuelta 3 y para eso vamos a ir a la hebra que dejamos hacia atrás. Nos vamos a la primera, que es esta. Hacemos un punto deslizado y haremos 2 cadenas. 1, 2. Vamos a hacer aumento en todos los puntos de punto medio alto. Aquí donde hicimos las cadenas empezamos con el aumento. En total tendremos 14 puntos medios altos. Vamos a hacer los aumentos en las hebras que dejamos hacia atrás. Listo, unimos con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer la vuelta 4 y haremos mechones. Vamos a hacer 7 mechones. Empezamos con 43 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 39, 40, 41, 42 y 43. Ahora vamos a hacer 2 cadenas más. 1, 2. Haremos un aumento triple de punto medio alto en la tercera cadena. Aquí serían 3 puntos medios altos en un solo punto. Así. Ahora vamos a hacer un punto medio alto, un aumento, vamos a hacer un punto medio alto, un aumento por 10 veces. Aquí ya hicimos un punto medio alto, un aumento por 10 veces. Ahora vamos a hacer 22 puntos medios altos. 1, 2, 3, 20,
21 y 22. Vamos a unir con un punto deslizado saltando un punto de este el siguiente y en la hebra de adelante. La hebra de atrás vamos a dejar para luego seguir tejiendo. Ahora, igual a este mechón vamos a hacer 7. Ya hicimos uno, nos faltarían 6 más. Ya hicimos los 7 mechones. Ahora, este último mechón vamos a unir saltando un punto. El siguiente sería este y en la hebra de adelante. Estamos haciendo este patrón justamente para que aquí adelante se pueda doblar. Como pueden ver, esta parte no se dobla, que es hasta la mitad, y de aquí para abajo sí va a doblarse. Ahora vamos a hacer la vuelta número 5. Vamos a tejer en las hebras que dejamos hacia atrás. Nos vamos a la primera hebra, que sería esta. Hacemos un punto deslizado. Haremos 2 cadenas, 1, 2. Vamos a hacer un punto medio alto, un aumento, por 7 veces y al final de la vuelta tendremos 21 puntos medios altos. Unimos con un punto deslizado. Listo, ahora vamos a hacer la vuelta 6 y haremos 10 mechones. Empezamos con 41 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 38, 39, 40, 41. Ahora vamos a hacer 2 cadenas más. 1, 2. Haremos un aumento triple en la tercera cadena. Aquí serían 3 puntos medios altos en un solo punto. Así. Ahora vamos a hacer un punto medio alto, un aumento por 10 veces. Haremos esta secuencia de un punto medio alto, un aumento por 10 veces. Ya hicimos esa secuencia de un punto medio alto, un aumento por 10 veces. Ahora vamos a hacer 20 puntos medios altos. 1, 2, 3, 18, 19 y 20. Vamos a unir con un punto deslizado saltando un punto de el siguiente sería este y en la hebra de adelante. Vamos a hacer igual a 10. Ya hicimos uno, nos faltarían 9 más. Ya hicimos los 10 mechones alrededor. Ahora vamos a unir con un punto deslizado saltando un punto este último mechón. Aquí y en la hebra de adelante. Vamos a dejar un poco de hilo para coser. Vamos a coser la última vuelta con la cabeza. ¿Listo? Ahora vamos a bordar los ojos. Vamos a bordar con mechilla en color blanco, doble hebra y aguja delgada. Vamos a sacar a este nivel y haremos punto cadena hasta aquí. Empezamos. Listo. Ahora agarramos un poco del tejido. Ahí. Y vamos a pasar a través de las cadenas. Esto es para definir mejor el bordado. Y sacamos por aquí arriba.
Ahora vamos a hacer las pestañas y las cejas. Vamos a bordar con mechilla en color café oscuro y doble hebra, aguja delgada. Vamos a sacar el hilo al mismo nivel del color blanco. Haremos punto cadena hasta esta parte. Empezamos. Listo, hasta ahí vamos a bordar. Ahora vamos a agarrar un poquito del tejido. Ahora vamos a pasar a través de las cadenas para engrosar y definir mejor el bordado. Ahí. Sacamos a esta parte la aguja, un punto a este lado. Y sacamos una vuelta hacia arriba. Ahí. Listo. Así. Ahora vamos a hacer las cejas. Nos vamos aquí arriba. 1, 2, 3. A la tercera vuelta. Ahí. Ahora vamos a hacer la ceja en 3 puntos. 1, 2, 3. Inclinado con una vuelta. Ahí. Haremos 2 pasadas. 1 y 2. Sacamos por aquí arriba. Ahora vamos a hacer la nariz y vamos a hacer de los ojos una vuelta hacia abajo y en 2 puntos. Vamos a hacer 4 pasadas. Ya estamos haciendo 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a través del bordado y haremos 5 pasadas. Empezamos. 1, 2, no vamos a jalar mucho. 3, 4 y el último y 5. ¿Listo? Ahora sacamos este hilo por aquí arriba. Ahí. No vamos a jalar, normal. Listo. Ahí. Ahora vamos a hacer la boca y lo vamos a hacer aquí abajo. Haremos la boca con esta mechilla en color rosa intenso y lo vamos a hacer de la nariz 2 vueltas hacia abajo y en 3 puntos. 1, 2, 3. Nos vamos al medio. Una vuelta hacia abajo. La boquita es opcional, si quieren lo hacen con boquita o si quieren lo hacen sin ella. Sacamos la aguja aquí donde hemos empezado. Ahí. Ahora vamos a bordar tomando un poquito del tejido y pasamos a través de la mechilla, así.
para engrosar y definir. Y sacamos el hilo por aquí arriba. Listo. Ahora este otro hilo vamos a jalar un poquito para que iguale. Este igual y listo, ya tenemos la boca hecha. Una vez que hemos bordado todo, lo que vamos a hacer es 2 nudos aquí, todos estos hilos, 1 y 2. Cortamos y metemos el excedente. Ahora, si es que necesitan un poco más de relleno, pueden rellenar. Yo lo voy a rellenar un poquito más. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar el tejido. Listo. Vamos a poner el cabello y aquí donde hemos empezado con el anillo mágico, ahí ponemos el alfiler y ponemos donde hemos terminado en la cabeza. Así. Lo que vamos a hacer es ahora coser la última vuelta. Esta. Así. Alrededor vamos a coser. Aseguramos. Ahí. Cortamos. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es acomodar los cabellos. Y para eso vamos a utilizar alfileres. Vamos a acomodar de acuerdo a nuestro gusto. Empezamos. Más o menos ahí. Así. Así. Yo lo puse a este nivel los alfileres, más o menos a la mitad de los ojos. Bajé, bajé. En la parte de atrás está recto y otra vez volví a subir. Ahí. Ahora, estos dos que me quedaron, lo que voy a hacer es esto. Así. Y aquí lo vamos a coser. Ahí. Y nos va a quedar nuestra virgen más o menos así. Lo que vamos a hacer ahora es pegar los cabellos. Y vamos a pegar hasta donde está el alfiler. Por eso es que hemos marcado de esta forma el alfiler. Ustedes pueden coser o pegar. Yo lo voy a pegar con silicona líquida. Sacamos estos dos alfileres. Más o menos aquí estaba el alfiler, entonces vamos a poner el pegamento ahí. Esparcimos un poco, no mucho, con la aguja y pegamos. Este otro aquí. Sujetamos con la mano hasta que seque, ya que tarde en secar la silicona líquida. Sacamos estos dos alfileres y hacemos lo mismo.
esparcimos y pegamos. Tenemos que evitar manchar con el pegamento, ya que una vez seco se vuelve blanco. Y seguimos pegando. Ahora, ustedes pueden acomodar el cabello como les guste. Así vamos a pegar todos los cabellos. Estos alfileres nos van a servir para poner más o menos hasta ahí el pegamento, como guía. Ahora vamos a acomodar estos dos mechones y podemos ponerlo de la forma que queramos. Al principio yo lo quería poner de esta forma, pero me gustó más de esta forma. Ahí. Y lo voy a poner así. Se ve más tierna. Entonces lo que vamos a hacer es más o menos calcular y ponemos ahí un poquito de pegamento, nada más. Un puntito y lo ponemos en esta parte. ¿Listo? Y lo mismo a este otro lado. Si quieren lo pueden coser igual. Y así nos va a quedar la virgen. ¿Listo? Ahora vamos a poner los brazos y para eso cortamos de aquí, no desde aquí, de ahí, dejando un poquito para que no se deshaga. Lo metemos. Vamos a esconder el hilo, nos vamos hasta la segunda cadena, pasamos por debajo y nos vamos a la cadena de inicio, pasamos por el medio. Listo, formamos una cadena. Ahora vamos a esconder aquí atrás. Cortamos. ¿Listo? Esta manga lo que vamos a hacer es acomodar esta parte donde hemos terminado, tiene que ir a la parte de abajo y que no se vea. Ahí. Introducimos aquí a limpiapipa y lo acomodamos bien y ahora vamos a coser. Con el hilo con el que cosimos el otro brazo, con ese vamos a coser alrededor. Listo, ahora vamos a asegurar bien. Cortamos. Listo. Ahora vamos a poner la mano aquí y lo que vamos a hacer es un poquito ahí. Ponemos pegamento, silicona líquida. Si quieren lo pueden coser igual a mano, pero me resulta más fácil ponerlo así. El dedo hacia arriba y lo metemos. El limpiapipa tiene que llegar hasta aquí. Y listo, ya llegó. Ahora dejamos que seque y listo. Vamos a hacer el borde del vestido y vamos a tejer en estas hebras que dejamos hacia adelante. Insertamos el crochet, sacamos el hilo, ahí. Ahora vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2. Haremos un punto bajo en el siguiente punto. De paso estamos asegurando esta hebra. Ahora hacemos una cadena
y haremos un punto bajo en el siguiente punto. Haremos esto toda la vuelta. Una cadena, un punto bajo. Una cadena, un punto bajo. Listo, terminamos. Dejamos un poco de hilo para esconder. Ahora vamos a cerrar, pasamos por debajo de la cadena, vamos al medio de esta cadena del principio, formamos una cadena y listo, lo escondemos. No vamos a jalar mucho y listo. Listo. Así nos tiene que quedar. Por si acaso, el borde de las mangas es el mismo, el borde de aquí abajo. El manto lo vamos a hacer en 2 piezas. Empezamos con el primero. Y haremos 112 cadenas. Cadena de seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 106, 107, 108, 109, 110 y 112. Ahora vamos a hacer 2 cadenas más, 1, 2. Haremos la primera vuelta. Haremos un punto bajo en la tercera cadena. ¿Listo? Hacemos una cadena y saltamos una cadena y hacemos un punto bajo. Otra vez una cadena, saltamos un punto y hacemos un punto bajo. Haremos así toda la vuelta. En total nos van a salir 56 puntos. Lo bueno de este punto es que es elástico, se puede estirar. Ahora giramos y haremos la vuelta 2. Vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2. Ahora vamos a hacer el punto bajo aquí en este huequito donde hicimos una cadena. Ahí vamos a hacer un punto bajo. Hacemos una cadena y volvemos a hacer un punto bajo justamente aquí en el siguiente hueco, aquí. Ahora vamos a hacer 16 vueltas con este mismo punto en esta secuencia. Un punto bajo, una cadena. De la vuelta 2 a la vuelta 17. Aquí ya hicimos las 16 vueltas. Vamos a dejar hilo para coser. Haremos la otra parte del manto y vamos a hacer 18 cadenas. Cadena de seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Ahora vamos a hacer la primera vuelta y haremos 2 cadenas más. 1, 2. Vamos a hacer un punto bajo en la tercera cadena, aquí. Ahora vamos a hacer una cadena, un punto bajo saltando un punto. De el siguiente sería este. Haremos esta secuencia. Una cadena, saltamos un punto, hacemos un punto bajo por 8 veces. Y al final de la vuelta tendremos 9 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta 2. Giramos, haremos 2 cadenas. 1, 2. Vamos a hacer un punto bajo aquí donde hicimos la cadena suelta, ahí. Ahora hacemos una cadena, un punto bajo aquí donde hicimos la cadena en este hueco. Haremos esta secuencia, una cadena, un punto bajo por 8 veces y al final de la vuelta tendremos 9 puntos. Estos 9 puntos vamos a hacer 36 vueltas de la vuelta 2, esta que hicimos, a la vuelta 37. Ya hice las 36 vueltas de la vuelta 2 a la vuelta 37. Ahora vamos a hacer la vuelta 38 y empezamos con las disminuciones. Haremos 2 cadenas, 1, 2.
saltamos un punto, de este el siguiente y ya estaría disminuido. Ahora vamos a hacer una cadena, un punto bajo por 7 veces. Ya hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En esta vuelta en total tendremos 8 puntos. Disminuimos 1 al inicio. Haremos la vuelta 39. Giramos, vamos a hacer 2 cadenas y haremos una disminución. Saltamos un punto y ya tendríamos la disminución. Ahora vamos a hacer una cadena, un punto bajo por 6 veces. Ya hicimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como pueden ver, seguimos con la secuencia una cadena, un punto bajo. En esta vuelta en total nos van a quedar 7 puntos bajos. Ahora giramos, haremos la vuelta 40. Vamos a hacer 2 cadenas y disminuimos, saltamos un punto. De este el siguiente. En este hacemos un punto bajo. Haremos una cadena, un punto bajo por 5 veces. Ya hicimos 1, 2, 3, 4 y 5. En esta vuelta en total tendremos 6 puntos. Giramos y haremos la vuelta 41. Hacemos 2 cadenas. Vamos a hacer una disminución. Saltamos un punto. De este el siguiente y ya tenemos disminuido. Haremos una cadena, un punto bajo por 4 veces. Ya hicimos 1, 2, 3 y 4. En esta vuelta en total tendremos 5 puntos. Giramos, haremos la vuelta 42. Vamos a hacer 2 cadenas, saltamos un punto y ya estaría disminuido. Hacemos un punto bajo. Haremos una cadena, un punto bajo por 3 veces. Ya hicimos 1, 2 y 3. ¿Listo? En esta vuelta en total tendremos 4 puntos. Giramos, haremos la vuelta 43. Vamos a hacer 2 cadenas y disminuimos. Saltamos un punto, hacemos un punto bajo. Ahora vamos a hacer una cadena, un punto bajo por 2 veces. Ya hicimos 1 y 2. Dejamos un poco de hilo para esconder. ¿Listo? Ahora vamos a coser y vamos a agarrar solo una hebra para que la costura no sea muy gruesa. Y vamos a coser punto por punto. Listo. Escondemos esto aquí atrás. Perdemos aquí en el tejido. Y cortamos. Haremos lo mismo con este otro y con este. Ahora lo que vamos a hacer es estirar un poco. Ahí. Vamos a acomodar bien.
Ahora vamos a poner este encaje. Ustedes pueden poner el encaje que tengan o quieran. Vamos a utilizar hilo en color blanco de costura. Y empezamos a coser. Este es el lado de la cara. Ese. Y vamos a coser aquí adentro. Ahí. Este encaje es muy grande, por eso lo voy a coser más o menos de por aquí, para que sobresalga más o menos así. Aquí hacemos 2 nudos para que no se deshagan. Ya hicimos 1 y 2. Y empezamos a coser. Vamos a dar puntaditas y vamos a pasar por medio del tejido, no todo el tejido, para que no se note. ¿Sí? Aseguramos aquí atrás, vamos a asegurar bien para que no se deshaga. Listo. Este hilo lo vamos a esconder por aquí atrás y cortamos. Vamos a cortar igual el encaje justo ahí. Listo. Así nos va a quedar nuestro manto. Ahora vamos a poner a nuestra virgen y así le tiene que quedar. Ahí está nuestra hermosa virgen. Listo, ya terminamos a nuestra virgencita. Lo que vamos a poner es un poco de rubor a las mejillas, a los 2 lados. Ahí. Y encima de la nariz. Aquí ya terminamos a la Virgen María. Si les gustó este tutorial, no olviden suscribirse, darle like, comentar. Eso me ayuda mucho. Y si es que suben sus trabajitos a las redes sociales, no olviden etiquetarme con Amigurumis BIM. Gracias por ver mis videos. Nos vemos en el próximo tutorial. Adiós.